Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La clase de hoy día va a estar relacionada a lo que es la adición y sustracción de fracciones. Primero, debemos conocer las fracciones, ¿ya? Las partes de las fracciones está constituida por un numerador que indica el número de partes que se toman, el denominador, el total de partes iguales en la que se ha dividido la unidad, como por ejemplo el de abajo. Acá tenemos un medio, entonces una torta completa que se divide en dos partes y se come una o se pinta una. Los términos de una fracción se denominan entonces numerador y denominador. La línea del medio se llama línea fraccionaria, ¿ya? Para esto también nosotros en las fracciones también debemos saber lo que es amplificar y simplificar una fracción. Amplificar significa multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número, ¿ya? Simplificar una fracción es dividir el numerador y el denominador también por un mismo número. Eso significa amplificar, simplificar. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la simplificación, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo que es la amplificación. Cuando estamos simplificando, quiere decir que hay que dividir el numerador y el denominador por un mismo número. En este caso, el 4 y el 8 están en la tabla del 4. Entonces, por ende, puedo dividir los dos por un mismo número. El 4 en el 4 cabe una vez y 4 en el 8 cabe dos veces. O 4 por 2, 8 o 4 por 1, 4. En este caso, la amplificación es lo mismo. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Ahí estoy agrandando el número, ¿ya? 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Eso es amplificar, agrandar el número. Por ejemplo, aquí tenemos un entero que se está dividiendo en dos partes y se pinta una. Acá tengo un entero que se está dividiendo en cuatro partes y se pintan dos. Acá tengo un entero dividido en 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y se pintan 3. ¿Esto qué quiere decir? Que son fracciones equivalentes, ¿ya? Eso estábamos diciendo, que son todas iguales. ¿Se fijaron? Esta tiene la mitad pintada, este tiene la mitad pintada, este también tiene la mitad pintada. Solamente que se está dividiendo en más partes, pero es la misma cantidad. Cuando estamos hablando de iguales fracciones que se están dividiendo en más partes, son fracciones equivalentes. Y esta fracción, cuando ya no se puede dividir más, que solamente llegó hasta ahí, no hay otra más chica que un medio, ¿qué podría ser? Son fracciones irreductibles. Cuando ya no puedo dividir más una fracción, eso quiere decir que son fracciones irreductibles, que es lo mínimo que yo puedo llegar a hacer. ¿Cómo hacemos la adición y sustracción de fracciones con igual denominador? Esto lo han visto años anteriores, pero lo vamos a volver a repasar para que nos refresquemos la memoria. Se suman o se restan los numeradores y se deja el denominador igual, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un 11 doceavos menos 5 doceavos. Ahí se dieron cuenta, los dos denominadores son iguales. El denominador se va a mantener el mismo y solamente los numeradores, que en este caso el 11 y el 5, se van a restar. Y me queda 6 doceavos. Y aquí está ocurriendo algo. El 6 y el 12, nosotros vimos los números primos y los compuestos, ¿se acuerdan? Ya, los números primos, estos son primos o compuestos. Son compuestos, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Como son compuestos, están en una tabla de multiplicar. Los dos. Entonces, la tabla de multiplicar que están los dos
En este caso puede ser el 2. ¿Ya? En la tabla del 2 está el 6 y en la tabla del 2 está el 12. Y yo divido 2 en el 6, me caben 3. Y el 2 en el 12 caben 6 veces. Me quedan 3 sextos. Ahora les hago una consulta. ¿Se puede seguir? Sí, se puede seguir. ¿Por qué? Porque estos dos números están en una tabla de multiplicar. ¿En cuál sería? ¿Qué tabla de multiplicar está el 3 y el 6? En la tabla del 3, ¿verdad? 3 por ¿cuánto me da 3? 1. ¿Y 3 por cuánto me da 6? 2. Entonces me quedaría un medio. ¿Listo? Y ahí ya no podemos seguir más porque no hay ninguna tabla de multiplicar que te dé 1 de resultado y te dé 2. No hay ninguna tabla que dé 1 y 2 de resultado. Entonces esa fracción, ¿cómo se llamaba? Fracción irreductible. Ahí la vamos a colocar de nuevo. Fracción irreductible. Ahora, resolvamos un problema. Aquí. María tiene 4 quintos kilogramos de harina para preparar 2 tipos de galletas. Para una necesita 2 quintos kilogramos de harina. Ahí está María con sus galletas. ¿Cuánta harina le sobra después de hacer la primera receta? Veamos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Observar que las dos fracciones tienen el mismo denominador. Tienen 5. O sea, son iguales. Si le están diciendo que falta, ¿cuánta harina le sobra? ¿Qué operación yo debería hacer? ¿O cuánto falta para llegar a 4 quintos? Bien, es una resta. Me falta para llegar a este número. Veamos. Si yo tengo el 2 quintos aquí y en total son 4 quintos, 1, 2, 3, 4, y ocupé la mitad, ¿cuánto me falta para hacer la otra, para llegar al total, que es 4 quintos? Ahí, claro, me faltan 2 quintos más. Pero ¿cómo lo resolvemos matemáticamente? Coloco 4 quintos menos los 2 quintos que ya ocupé y los voy a restar. El denominador se mantiene, que es el 5, y el 4 menos el 2 me da 2. A María le sobraron 2 quintos kilogramos de harina para hacer las siguientes galletas. Adición y sustracción de fracciones con distinto denominador. Ahora, con distinto denominador, hay 3 formas que ustedes pueden resolver. Ustedes, la que le acomode más es la que van a elegir, ¿ya? Veamos la primera forma. Para sumar o restar fracciones, podemos utilizar lo que son las multiplicaciones cruzadas. Esto solamente se puede utilizar cuando son 2 fracciones que se están sumando o se están restando. Cuando son 3, 4 fracciones que se están sumando o restando, ya esta forma no les va a servir, pero solamente con 2. ¿Ya? Aquí hay 1 y 2 fracciones que estamos sumando. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Multiplicar cruzado. 3 por 7 lo coloco arriba. 4 por 5 lo coloco arriba. Y los denominadores se multiplican hacia el lado. 4 por 7 hacia el lado. ¿Sí? Y digo, 7 por 3 son 21. Más 4 por 5 son 20. ¿Listo? Y el 4 por 7 son 28. Y lo hago la operación y me da que es 41 28. Si nosotros, dice, reduce o simplifica el resultado cuando sea posible. ¿Hay algún resultado que me dé 41 y 28? ¿En una operación, en una tabla de multiplicar? No, entonces esta es una fracción irreductible porque no hay ninguna tabla que dé 41 y dé 28 de resultado. ¿Ya? Sigamos. Segunda forma para hacer la adición y sustracción
de fracciones con distinto denominador. Utilizar el mínimo común múltiplo. Nosotros ya habíamos visto antes de salir de clases presenciales, vimos lo que era el mínimo común múltiplo. ¿Ah? Entonces ahora se va a volver a retomar. Es la forma más rápida de resolver los ejercicios. Si usted lo sabe manejar el mínimo común múltiplo, va a poder realizar muy rápido los ejercicios. Ejemplo, tenemos 7 sextos y 9 dieciseisavos. Lo primero que hay que hacer, calculamos el mínimo común múltiplo del 6 y el 16, que son los denominadores. ¿Ya? Hago la operación, el 2 en el 16 me cabe 8 veces, el 2 en el 6, 3 veces. Voy con la otra tabla del 2. El 2 en el 8 me cabe 4 veces. El 2 en el 3 no cabe, lo bajo tal cual. El 2 en el 4 cabe 2 veces. El 2 en el 3 no cabe, lo sigo bajando. El 2 en el 2 cabe una vez. El 2 en el 3 no cabe, sigo bajando. Como ya llegué al 1 acá en la tabla del 2, entonces ahora cambio el número por el 3. El 3 en el 3 cabe una vez. Y ahí llegué a los dos unos de abajo. Y ahora multiplico todo esto. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 3, 48. Y ahí me da que es 48 el denominador. ¿Listo? El denominador es 48. Y ahora yo digo, ¿cómo poder hacer lo de arriba? El numerador. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Miren. Aquí la forma es dividiendo y multiplicando. Voy a ver cuántas veces cabe el 6, el primer denominador, en el 48. 48 dividido 6 son 8. 6 en el 48 cabe 8 veces. Y lo pueden colocar imaginariamente arriba del 7. Y digo, 8 por 7, 56. Ese es el primer número que me sale de la fracción 56. En la siguiente, 16 en el 48, ¿cuántas veces cabe? 3. Y multiplico el 3 por el numerador. 3 por 9, 27. ¿Ya? Ya teniendo los dos denominadores iguales, ahora sumo los numeradores nomás. 56 más 27 y coloco el resultado, que en este caso es 83. Y el 48, como son los dos iguales, se mantiene igual. ¿Listo? Ahora veamos el siguiente. La siguiente puede ser amplificar o simplificar denominadores. Esa es la tercera forma de resolver adiciones y sustracciones de fracciones. Amplificando o simplificando, lo que vimos anteriormente al principio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Amplificar las fracciones por 6 o por 4 respectivamente en este caso. ¿Por qué creen que es por 6 y por 4? Ustedes tienen que buscar una tabla de multiplicar que me dé un mismo resultado. En la tabla del 6 que le dé un mismo resultado que en la tabla del 4. En este caso sería así. En la tabla del 4 está el 24. En la tabla del 6 está el 24. Entonces quiere decir que voy a igualar las dos fracciones. 4 por 6, 24. Y arriba también lo voy a amplificar. 6 por 5, 30. Y lo coloco arriba. 6 por 4, 24. Y 4 por 1, 4. Los dos me quedaron en 24, en igual denominador. Eso quiere decir, luego las fracciones quedarán con el mismo denominador. Y se podrá resolver como nosotros lo sabemos hacer. Ya quedó en 24
se mantiene el 24 y se suman los denominadores. 30 más 4, 34. Y aquí podemos simplificar por 2 para tener la fracción irreductible. Y dividimos por 2 y nos da que es 17 doceavos. Entonces, 5 cuartos más 1 sexto son 17 doceavos. Estas son las tres formas que ustedes tienen para resolver la adición y sustracción de fracciones. Dice, resuelve las siguientes adiciones y sustracciones de fracciones con igual y distinto denominador en tu cuaderno. Solamente estos tres ejercicios tienen que resolver, nada más, ¿ya? Primero les voy a explicar la primera. Está fácil porque solamente los denominadores son iguales. Entonces, en este caso tienen que colocar el 9 abajo y sumar los numeradores. 8, 9, 10, 11, 12. Y ustedes tienen que buscar la fracción irreductible, ¿ya? Recuerde que la fracción irreductible se encuentra dividiendo el numerador y el denominador por un mismo número. En una tabla están esos dos números, ¿ya? Así que tienen que encontrarla, si no van a tener menos nota. ¿Ya? Yo voy a revisar en la operación, el ejercicio y que encuentren la fracción irreductible. ¿Listo? Acá, por ejemplo, acá tenemos una sustracción, pero tenemos un número mixto. Para nosotros poder sacar este número mixto, yo tengo que multiplicar el 3 por el 1, que me da 3, y sumar el 2. 3 más 2 son 5. Entonces me quedaría 5 tercios. 5 tercios. Menos el 5 tercios. Y ahí voy a obtener el resultado. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tengo distintos denominadores. Aquí donde ustedes tienen que utilizar una de las tres formas que yo les enseñé, porque tienen que encontrar el mínimo común múltiplo de 5 y 8. O amplificar o simplificar las fracciones para que queden de igual forma, de igual número abajo. ¿Sí? O utilizar la multiplicación cruzada también. Pero primero tienen que resolver, sacar el número mixto. 8 por 1, 8 más 3, 9, 10, 11. ¿Listo? Entonces quedarían 11 octavos. Y ahí puedo recién resolver. Listo, chicos. Que estén muy bien. Esta tarea tiene que estar terminada para el otro viernes 15. Así es que son 3 ejercicios solamente. Así es que pueden resolverlos rapidito. Que estén muy bien. Hasta la próxima clase.